Bueno, entonces le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Literat, que es médica, sexóloga de Alitus Instituto Médico, y también nos acompaña hoy el doctor Andrés Vázquez, que es andrólogo y especialista en urología del mismo instituto. ¿Cómo les va? Hola Silvina, un gusto verte. Qué lindo verlos juntos y cuánto nos podemos imaginar hasta qué punto pueden trabajar cerca y asociados, ¿no es así? Así es. Vamos a ir rompiendo con la doctora Literat un tema que por algún motivo me interesa, porque tengo alguna amiga pasando esa etapa, ¿verdad? Los cambios hormonales que se producen en la menopausia, ¿son muy marcados, son paulatinos? ¿Cuáles son en realidad? Bueno, es interesante primero definir la palabra. O sea, la palabra menopausia significa interrupción de la menstruación. O sea, es una fecha, la fecha en que esa menstruación se interrumpió y no volvió. En algunas oportunidades es de golpe y en otras oportunidades es en forma progresiva. Lo que queremos hablar en realidad es de lo que llamamos climaterio. Que es toda una etapa. Climaterio es una etapa larga de la vida, que comienza precisamente unos meses, bastantes meses antes de que se interrumpa totalmente la menstruación, es lo que llamamos el preclimaterio. Y ahí va tu pregunta. En esa época ya el ovario comienza a funcionar cada vez menos. Eso significa que hay hormonas importantes como los estrógenos y la progesterona que comienzan a producirse progresivamente menos. Aparejado a esto hay una especie de encadenamiento hormonal que también sufre. Por ejemplo, la testosterona, que es una hormona que producimos las mujeres también en los ovarios, se produce en menor cantidad. Y como consecuencia de todo eso, como somos unas especies de cócteles hormonales que caminamos, cuando además puede existir, por ejemplo, problemas metabólicos que afecten la tiroides, como un hipotiroidismo, eso hace que se cree una especie de círculo vicioso donde todas las hormonas se comprometen y comienzan a funcionar menos. Eso significa que hay una canción de Marilyn Monroe que dice: los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Sí. En realidad los estrógenos son los mejores amigos de las chicas. Y cuando comienzan a faltar los estrógenos, ahí nos damos cuenta de cuán valiosos eran y de que lo mucho que nos servían. Está bien, ¿no? Hay que tratarlos bien cuando están, si no, bueno, ver qué se puede hacer. Sí. Y en la andropausia, que también que no es tan fácil de definir, creo yo, como la menopausia, ¿no? O de circunscribir a un momento tan claro. Exactamente. Pero ¿qué pasa ahí? En realidad, a ver, la andropausia es un término creado para explicar los síntomas, los cambios que tiene el hombre con el paso de los años y para compararlos justamente con los de la mujer en la menopausia. Y en realidad estos dos procesos tienen en común el descenso de las hormonas sexuales, pero estos dos procesos no son iguales. En la andropausia el proceso es más lento, más gradual y muchas veces es imperceptible. No todos los hombres van a tener la sintomatología de andropausia. Y este descenso de la testosterona, que es la hormona sexual masculina, la que nos da todos los caracteres sexuales masculinos, el cambio de la voz, el vello corporal, la presencia justamente de barba, al descender producen justamente la sintomatología de la andropausia. Bueno, a los dos les puedo preguntar lo mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el deseo sexual? Y mira, uno de los síntomas, por lo menos en la andropausia, supongo que en la menopausia también, más temidos es justamente todo lo que es referido al área sexual. Y es por lo cual el hombre consulta muchas veces. Hay una disminución de ese deseo sexual, hay una disminución de las fantasías, cuando antes el hombre... ¿Hasta las fantasías disminuyen? Las fantasías, vos sabés que antes lo que lo erotizaba y lo excitaba, ahora quizás necesita más estímulos visuales o estímulos físicos. Hay una disminución de la erección, o sea... de la calidad. Claro, la calidad de la erección no es igual y todo esto obviamente repercute en su vida de pareja. Esto es el área sexual, después hay otras áreas en las cuales también hay síntomas y tan importantes como estos, ¿no? Es muy interesante porque el varón, como tiene sus órganos sexuales expuestos y se maneja mucho con el área visual, cosa que hemos hablado varias veces, acusa todo esto que dice Andrés. Por otro lado, un hombre, y vos me vas a decir si sí o si no, cuando a veces un hombre tiene una relación nueva en la época de la andropausia con una nueva pareja más joven, muchas veces reacciona formidablemente bien sin necesidad de ningún tratamiento. Hay otro estímulo ahí. Qué triste. Claro. Exactamente, muy interesante. Pero es interesante cómo a veces uno cree que le está pasando algo biológico y en realidad no le está pasando algo biológico. O sea, está relacionado con un proceso biológico, pero hay otros recursos. La verdad que el organismo humano es cada vez más sorprendente, ¿no?
Y hay otros factores que también intervienen ahí, porque si bien la disminución de la testosterona tiene que ver con la disminución del deseo sexual, es un poco más compleja la cosa, porque hay factores psicológicos y sociales que intervienen también en esa disminución del deseo. Y el pasado de cada uno, porque tanto sea la menopausia como la andropausia menos, son disminuciones de hormonas que se expresan en algunas mujeres, porque no todas tienen molestias, hasta que el cuerpo se acostumbra a ese nuevo estado, que es con menos o con prácticamente nada determinadas hormonas. Empieza a administrar eso que tiene. Y esa persona, con toda su mochila y su vivencia previa, llega a esas condiciones o a esa etapa de distintas maneras. Entonces, algunas mujeres llegan a tener una disminución franca de las hormonas y su vida sexual prácticamente sigue igual, o hasta en algunos casos se exacerba. Y en los hombres también depende de su pasado, también alguien que fue tranquilo nunca va a ser una pólvora, pero alguien que fue una pólvora por ahí se mantiene en diferentes condiciones. O sea, es fantástico cómo en algunos afecta y en otros no, como en algunas mujeres tienen muchos síntomas y otras mujeres nunca tuvieron nada. Y a lo mejor ese que fue tranquilo tampoco nota el problema, porque si su frecuencia no es demasiado seguido, esas veces funciona bien y para él no es un trauma. Pasa de tranquilo a la nada, pero no, eso es más complicado. ¿Entendés lo que digo? De Si su todas frecuencia maneras, era esporádica, por ahí no ve disminuida. De todas maneras, hay algo muy importante en esta época de climaterio que yo recalco a las parejas. Que tal vez estaban más acostumbrados a lo que ya hablábamos de la frecuencia. Y en la época de climaterio llegó el momento de ser más gourmet. O sea, mejorar la calidad aunque no haya cantidad. Que no haya tanta frecuencia no tiene importancia, pero cada vez que se produzca el encuentro, que sea inolvidable. Claro, porque si no, después no tenés ganas ni de intentar lo que a lo mejor te da más trabajo que antes. Claro, y para eso no es necesario tener más o menos hormonas, es necesario tener experiencia, es necesario tener conocimiento, lo que decías vos hoy al principio, no quedar en una ignorancia por desconocimiento, porque bueno, durante toda mi vida no necesité saber esto. No. Hoy día, así como yo le digo a mis pacientes, cuando llega esta época del climaterio, hay que hacer reajustes nutricionales, hay que hacer reajustes de otro tipo. Física. Exactamente. Hay que ponerse anteojos. Por ejemplo, claro, y hay que ponerse más cremas humectantes en la cara. Entonces viene una paciente y me dice, tengo sequedad vaginal. No tenés sequedad vaginal solamente, tenés sequedad en las manos, tenés sequedad en la cara. Hay que comenzar a hacer un tratamiento de belleza. ¿Se soluciona fácil eso de la sequedad? Se soluciona. Yo no digo que nada es mágico en medicina, vos sabés que yo soy ginecóloga también, además de sexóloga, no es magia, pero gracias a Dios hoy día tenemos recursos medicamentosos y de otra índole que nos permiten hacer tratamientos, que con disciplina y perseverancia se solucionan. Acá me estás contestando una pregunta, pero no será la única cosa que preocupa. Pero si tuvieras que enumerarnos los clásicos de la preocupación de una mujer en el climaterio, ¿cuáles serían? Este sería uno, ¿no? La falta de lubricación. Sí, también la falta de deseo, como decía Andrés, y la falta de deseo a veces tiene que ver con que la pareja, como si es estable sobre todo, ¿no es cierto? Como ya hace tanto tiempo que está junta, ya no utilizan los recursos de estimulación uno al otro y entonces este tema de la fantasía, tanto en el hombre como en la mujer, es como que queda un poco aburguesado, tranquilo. Y otro de los temas que le interesa mucho a la mujer es todo lo que tiene que ver con su apariencia personal. En un primer momento, como decía Sergio, está eufórica porque dice ya no tengo riesgo de quedar embarazada, no necesito utilizar métodos anticonceptivos, entonces vive su sexualidad como una libertad bárbara, pero después con el tiempo va viendo que físicamente los años pasan factura y puede llegar a sentirse triste pensando que tiene una competencia con las mujeres menores. Pero bueno, esto tiene que ver mucho también con el compañerismo y el grado de intimidad emocional que haya desarrollado con su pareja. Por eso hay que estimular esos reencuentros y sin miedo también a los fracasos, ¿no? Exactamente. Para eso una relación de larga data sirve para que un fracaso no sea un drama también. Tal cual, claro. ¿No? Te tenés que acompañar. Bueno, y ustedes, la consulta sería por el lado... La puerta de entrada muchas veces es la parte sexual, lo cual, digamos, este hombre generalmente consulta, vos sabés, enviado por la mujer, por eso es tan importante el apoyo de la mujer en estos casos. Estas disfunciones eréctiles o estos síntomas lo que van a producir justamente es una baja autoestima en el hombre. Y esto es lo que repercute en la pareja, pero en otras áreas la andropausia puede producir problemas inclusive en el ámbito laboral, porque hay una disminución de la concentración de ese paciente, de ese hombre, hay problemas
problemas también físicos, como en la mujer. Pero... Por eso, ¿qué estudios para los dos? Esta pregunta deberían realizarse, porque más allá de lo que uno pueda sentir o verse diferente o temer al calendario, o qué sé yo, estudios que ustedes mandan a hacer en estas edades, que además yo pensaba eso, la puerta de entrada puede ser que tiene una preocupación por su performance sexual y por tu profesión puedes encontrar alguna dificultad que no hubiera aparecido de otra manera. Bueno, una de las cosas, primero, uno de los grandes cambios son los cambios de carácter, el desánimo, la falta de pensamientos positivos, la irritabilidad de ese paciente, y muchas veces hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Diagnósticos diferenciales con síndromes depresivos, o inclusive hipotiroidismo, que creo que en la mujer también se pide, pero en estos pacientes no solo es necesario el interrogatorio, sino también pedir un laboratorio para valorar esa testosterona, a ver cómo están justamente sus niveles, y es primordial antes de hacer un tratamiento, que seguramente vamos a hablar de eso, hacer un control justamente prostático. No solo medir el famoso PSA, sino también un tacto rectal para ver las características de esa próstata, porque al contrario de lo que muchos piensan, un tratamiento sustitutivo con testosterona no va a estimular un cáncer, pero sí lo que va a hacer es estimular la progresión de un cáncer que está latente. Entonces hay que tener cuidado y hacer esos controles. En el caso de las mujeres tenemos el hábito de ir anualmente a los controles ginecológicos, por lo tanto, digamos, no resulta tan amedrentador tener que ir a hacerse un estudio. De todas maneras, cuando viene una mujer o una pareja a denunciar de alguna manera un problema sexual, lo primero que hay que hacer siempre con el paciente es pedirle una rutina y un perfil hormonal para verificar el estado de salud general. Eso es muy importante, porque por más que tenga un problema sexual de orden psicogénico, llamémosle así, a veces por no atender la parte de salud general, por ejemplo una diabetes o un hipotiroidismo o un hipertiroidismo o cualquier otro tipo de trastorno, como dije antes, los problemas metabólicos se van concatenando y una cosa es consecuencia de la otra. ¿Qué es la DEA y por qué es importante? La DEA se llama dehidroepiandrosterona. Es una hormona que tiene que ver también con el deseo sexual, igual que la testosterona. Y en los tratamientos sexológicos para combatir la disfunción del deseo sexual las utilizamos en forma conjunta. O sea, utilizamos testosterona y utilizamos dehidroepiandrosterona también. Desde el laboratorio se puede medir perfectamente la DEA circulante en sangre, así como se puede medir testosterona libre o testosterona biodisponible. La pastillita azul, doctor, la famosa pastilla azul, sildenafil, Cialis, no sé, Viagra, no importa. La pastillita, ¿cualquiera puede tomar esto? A ver, no cualquiera. Lo va a tomar aquel que sufra una disfunción eréctil. Es necesario darla a aquel que lo teniendo necesita. Deseo no puede tener una erección, porque también eso tiene que haber deseo. Claro, porque, a ver, se da aquel paciente que tiene una disfunción eréctil, que hay una dificultad para mantener justamente esa erección y poder disfrutar de una relación sexual. Vos sabés que estas drogas lo que hacen justamente es aumentar el flujo de sangre en el pene, en los cuerpos cavernosos, que es el tejido eréctil del pene, y facilitar justamente lo que vos estabas comentando, facilita una erección. Esto quiere decir que el paciente tiene que estar estimulado y tener el objeto del deseo. Si no lo tiene, no va a haber justamente una erección. Y vos sabés que utilizamos a veces sildenafil, Viagra para mujeres también. ¿Pero cómo, doctora? Explíqueme, por favor. Porque ¿Con qué lógica? Y con la misma lógica que mencionaba Andrés. O sea, para que se produzca la excitación sexual, tiene que haber una vasodilatación a nivel de los tejidos vaginales para que la mujer tenga lubricación. La lubricación es en realidad como una especie, llamémosle, transpiración vaginal. Es un trasudado como consecuencia del aflujo de sangre que aumenta la temperatura pélvica. Y muchas veces eso no se produce porque precisamente por la edad o porque la mujer ha hecho poco ejercicio, porque hay una hipercolesterolemia que ha hecho que los vasos hayan estrechado su calibre. Damos sildenafil a las mujeres y entonces produce el mismo efecto que el Viagra en los hombres. Provoca vasodilatación. Doctora, y la mujer lubrica. No sabe lo que me está diciendo. Entonces, y explicar que es una medicación que se vende bajo receta. ¿Y qué quiere decir esto? Que debe ser indicada justamente por el médico. Porque lamentablemente muchos hombres lo que hacen es acudir a estas fórmulas mágicas que hay por internet y televisión y muchas,
en vez de acudir justamente al médico. Y debe ser indicada justamente al médico para que haga su efecto. ¿Y en qué caso está contraindicado? Porque como los hombres se convidan estas cosas en el club, ¿a quién no debería tomarlo? Está contraindicado en ciertas patologías cardíacas, pero no en todas. Es una droga muy segura y que lamentablemente tuvo una mala prensa durante muchos años. Pero es una droga... ¿Mala prensa en qué sentido, doctor? Mala yo prensa, lo que veo es que se propagó a una velocidad. No, bueno, pero por ahí se lee, tal persona tomó Viagra y murió. Y realmente eso no está comprobado porque es una droga muy eficaz y muy segura que está indicada en pacientes con disfunción, pero si tiene alguna patología cardíaca y que es muy específica, hay que hacer una interconsulta con el cardiólogo. ¿Y no interfiere con, por ejemplo, medicamentos para la alta presión o baja presión? ¿No tiene nada que ver con eso? Claro, bueno, forma parte de todo justamente de las patologías cardíacas. Entonces, si esos pacientes toman medicamentos como nitritos y nitratos, ahí sí está contraindicado. Bueno, por eso, pero lo que quiero decir es que no se convida como caramelo. No debe. Pero no debe. La venta bajo receta justamente es por las complicaciones que puede tener en determinados casos. No es para decir yo limito esto de la pastilla de la felicidad, porque en algunos casos puede traer complicaciones como esto con los que están medicados con nitritos y algunas patologías. Algo más sencillo aún, a veces cuando se consume alcohol junto con vasodilatadores puede producirse una crisis de hipotensión arterial y el paciente de pronto sentir que tiene una lipotimia y caerse desplomado al piso. Quiero ver en esa noche romántica. De todas maneras tenemos dosis, nosotros damos dosis, o sea, no es que a todos los pacientes se le da lo mismo. Hay 25 miligramos, hay 50 miligramos, hay 100 miligramos. ¿A las mujeres qué les das? Y depende del peso corporal y de la estatura. Perfecto, bueno. Antes de terminar, recomendaciones de cada uno de ustedes para esta etapa de la vida, tanto hombre como mujer, para mejorar la sexualidad. A ver, en principio vivir en esta etapa la sexualidad en forma plena, ¿sí? En el hombre es muy importante el apoyo justamente de la mujer, porque el inconveniente es de la pareja, no es solo del hombre. Por lo tanto, consultar a los especialistas cuando sea necesario, buscar esas situaciones íntimas y de encuentros para que disfruten justamente de esa relación sexual y que la impotencia no sea algo sine qua non, o sea, algo que sucede con el paso del tiempo, que tiene solución y que son muy buenas y que deben consultar. Y yo lo que diría a las parejas es que si durante toda su vida tuvieron una performance adecuada, que consideraron que no era necesario consultar, tal vez este sea el momento adecuado para venir a consultar a la ginecóloga, sexóloga, al andrólogo, hacer como una especie de puesta al día para incorporar conocimientos nuevos. Y si sí tuvieron alguna disfunción sexual antes, pero la sobrellevaron de alguna manera por la edad o por lo que fuera, quizás este sea el momento de hacer un ajuste médico como corresponde para poder inaugurar este nuevo capítulo del climaterio y poder disfrutar a pleno. De fiesta, como nunca en la vida. Lo más importante que tener una sexóloga y un andrólogo en el mismo equipo que interactúen según el caso es lo que potencia más los potenciales beneficios que pueden lograr, ¿no? Y te cuento si la sexóloga es médica y ginecóloga. Deja más herramientas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por invitarnos. Enseguida volvemos.